Saludos cordiales a todos los que escuchan y participan de nuestro programa. Desde este momento retomamos la emisión del programa Mensaje para el Espejo, con la voluntad de intercambiar información en general, la misma que contribuya a nuestro desarrollo espiritual y material. Recordarles que Mensaje para el Espejo se refiere a mirarnos a nosotros mismos y ser capaces de responder con sinceridad a nuestras propias preguntas. En Mensaje para el Espejo estamos abiertos a sugerencias e inquietudes de toda clase que contribuyan a un crecimiento espiritual y material de todos nosotros. La muerte es un fenómeno que nos sucede a todos los seres humanos. Sobre la muerte tenemos una gran cantidad de inquietudes, muchas preguntas sin resolver. De ahí que podemos asociar a una de las preguntas universales: ¿a dónde vamos? Es decir, ¿qué pasa cuando nos llega la muerte? El tema de hoy lleva por título Los misterios de la muerte. Comenzamos. Es claro que de principio la enseñanza gnóstica causa impacto en el pensar de muchas personas. Esto se debe a que nuestra mente se encuentra totalmente embotellada en nuestros conocimientos ancestrales, pues desde niños nos enseñan cosas que nosotros creemos y se nos asientan a medida que pasa el tiempo. Antes de empezar el tema, queremos que usted note la gran diferencia que existe entre un maestro de la logia blanca y un animal intelectual. Veamos. Un maestro de la logia blanca es aquel individuo que ha vencido a las leyes del karma y recurrencia. Un maestro ha disuelto el yo psicológico y ha fabricado alma. Un maestro de la logia blanca tiene sus cuerpos solares, además ha encarnado el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Kundalini, en cada uno de sus cuerpos. Es realmente un Buda, un maestro de la gran logia blanca, dueño de sí mismo y de la naturaleza. El animal intelectual falsamente llamado hombre está totalmente sometido a la ley del karma y de la recurrencia. Un animal intelectual no tiene alma, solo una fracción de ella, un embrión que se encuentra embotellado en los yoes. Un animal intelectual únicamente tiene cuerpos suprasensibles, fríos, fantasmales, vagos, vaporosos. Un animal intelectual no ha levantado Kundalini. Un animal intelectual no es dueño de sí mismo, menos de la naturaleza. Es simplemente una máquina humana. Un maestro de la logia blanca, si así lo quiere, se hace inmortal, con un cuerpo físico que puede durar toda la eternidad, puede vencer a la muerte, ya ha trascendido esta ley. El animal intelectual está sometido a la recurrencia y por tanto también está ligado a la muerte en cada una de sus vidas. Ahora veremos qué es la muerte y cuál es el proceso de ella en relación con los cuerpos y la esencia. En pasados temas habíamos explicado cuál es la constitución del hombre actual. Ahora simplemente repetimos: se tiene un cuerpo físico o material, un cuerpo etérico o vital, una conciencia y egos. Aparte de estos, posee también la personalidad, a la cual dedicaremos algunas líneas para que la lección sea más comprensible. La personalidad es un ente que tiene su constitución y existencia propias. Podemos indicar que es similar a uno de los tantos cuerpos que poseemos. A través de ella se manifiestan los diferentes defectos. A partir de los primeros meses de nuestra existencia va formándose la personalidad y se va robusteciendo paulatinamente hasta la edad de 7 años, que es cuando ya la tenemos formada. Posteriormente la personalidad va afirmándose cada vez más y más, tomando diversos rumbos y matices, de acuerdo con la orientación que reciba a través de las diferentes influencias, ya sean de familia, educación, etc. Ya hemos explicado que en un subplano de la cuarta dimensión o plano astral uno puede crear tanto con la mente como con el verbo. Es así que la forma en que actuamos, nuestros hábitos, costumbres, manera de conducirnos en las diferentes circunstancias de la vida se graban o plasman en ese plano de la conciencia, tomando forma en la cuarta dimensión
y viniendo a constituir lo que se llama la personalidad. Por lo tanto, la personalidad es energética, tiene su principio y su fin. Después de la muerte física, tres cosas van al sepulcro: el cuerpo físico, el cuerpo vital y la personalidad. Del cuerpo físico no vale la pena anotar, pues por todos es conocido el proceso biológico de descomposición que se produce. El cuerpo vital queda junto al cadáver y va desintegrándose poco a poco, conforme lo hace el cuerpo físico. Por su parte, la personalidad queda vagando en el panteón hasta que se desintegra después de muchísimo tiempo. Los yoes quedan vagando, generalmente recorren los mismos lugares donde estuvieron cuando podían manifestarse a través del cuerpo físico. En cuanto a la esencia, veremos que esta tiene tres posibilidades. La primera se presenta en las personas que han sido muy buenas y caritativas en su vida, se han sacrificado por la humanidad, etc. Entonces merecen una especie de vacación en los planos superiores de conciencia o cielos, donde serán preparadas para su futuro retorno. Si la persona ha sido más o menos buena o más o menos mala, digamos en forma equilibrada, entonces casi inmediatamente retorna a una nueva matriz, donde se le da un nuevo cuerpo físico y una nueva existencia dentro de su ciclo de 108 vidas. Finalmente, la tercera posibilidad se presenta en aquellos individuos que han sido totalmente perversos y que han cumplido sus 108 vidas. Entonces, la esencia junto con sus cuerpos lunares y los egos descenderán hacia el tritocosmos, los infiernos atómicos del hombre, pasando por los estados animal, vegetal y mineral. Esto es la involución, de lo que hablaremos en una futura lección. Cuando una persona ha agotado todos los valores que tenía para vivir, entonces los ángeles de la muerte, que tienen una apariencia cadavérica o esquelética, con su guadaña simbólica le cortan el cordón de plata que une el cuerpo físico con los cuerpos suprasensibles, y su cuerpo produce inevitablemente la muerte. Es claro que esta únicamente se produce de acuerdo con la ley. Los ángeles de la muerte lo único que hacen es ejecutar la ley, hacerla cumplir cuando ha llegado ese preciso momento. El individuo que desencarna, como decimos, no se da cuenta de que ha muerto, pues esa personalidad a la que hemos hecho referencia sigue haciendo su vida rutinaria. Con el poder de la mente va creando su propio hogar, su familia, sus animales, muebles y todo cuanto poseía en vida. Continúa trabajando, va a la escuela, a la universidad, al trabajo o simplemente permanece en la clínica u hospital donde estuvo internado antes de morir. Como quiera que no tenemos conciencia sino únicamente un 3%, entonces esa conciencia nos hace actuar como cuando teníamos vida. Vale decir que el ser humano no se da cuenta cuando ha muerto, excepto en algunos casos que luego de haber desencarnado se manifiesta en este plano físico. De manera que no hay por qué temer a la muerte, ni tener por qué preocuparnos de los seres queridos que han fallecido, pues ellos siguen haciendo su vida tal cual la llevaron a cabo antes de morir. En cambio, nosotros debemos prepararnos para la muerte, debemos hacernos conscientes de nosotros mismos, a fin de que cuando desencarnemos vayamos a recibir instrucción directamente en los planos superiores y tengamos conciencia de ello, para que a nuestra futura existencia llevemos los recuerdos claros y precisos de esa preparación, a fin de poder alcanzar la autorrealización íntima. Como manifestábamos, los desencarnados no se dan cuenta de que han fallecido, sin embargo existen algunos casos de que sí. Evidentemente tienen noción y se dan cuenta de que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Entonces esa personalidad, o en ciertos casos los cuerpos suprasensibles, tratan de manifestarse a esta tercera dimensión y muchas veces logran hacerlo. Esto se debe en algunos casos a que cuando muere una persona teniendo una gran ansiedad o con un deber u obligación que cumplir, con un poderoso arraigo a esta vida o con un compromiso muy serio, etc., se manifiesta casi inmediatamente después de su muerte. Tanto la personalidad como los cuerpos suprasensibles se manifiestan en esta dimensión, cuando se dan cuenta de que han desencarnado. A esa forma de presentarse se conoce comúnmente como fantasmas.
Relataremos algunos casos muy interesantes extractados de algunas obras del venerable maestro Samael Aun Weor. Distinguidos señores, en el mundo suceden muchos acontecimientos insólitos, extraños, metafísicos. Alguien me contó sobre un caso interesante. Dicen que en una fiesta cierta dama supo distinguirse por su inmensa alegría, pues obviamente destacaba entre todos los invitados por su carácter jovial y su belleza física. Muchos jóvenes bailaron con ella hasta las 3 de la mañana. Manifestó tener mucho frío y uno de sus admiradores le prestó una chamarra, chompa o chaqueta para que se abrigara. Luego, como un cumplido caballero, se ofreció a acompañarla hasta su casa. La dama no declinó la invitación caballerosa y salió de la sala del festín. En veloz automóvil, la dama, acompañada por el joven que le ofreciera su compañía y por otros varones amigos de este último, llegó hasta la puerta de su casa. El personal de compañía se despidió de la susodicha dama a tiempo de penetrar ella en su morada. Al día siguiente, el caballero, dueño de la prenda de vestir prestada a la dama, junto con sus amigos, tocó a la puerta de aquella mansión con el evidente propósito de recuperar la prenda. Una anciana abrió la puerta a tiempo que preguntaba: ¿Qué desean ustedes, señores? Venimos, dijo uno de los jóvenes, por una chamarra que le presté anoche a la señorita fulana de tal. Oh, dijo la anciana, si ustedes quieren recuperar esa prenda de vestir, id a buscarla al panteón, la hallarán sobre la tumba de mi nieta. Ella murió hace muchos años y fue la dama con la que ustedes bailaron anoche. Los jóvenes, alarmados, dirigiéronse al panteón, buscaron el sepulcro de la dama hasta encontrarlo, y sobre éste hallaron la chamarra. Vean ustedes, mis amigos, un caso de extraordinaria materialización. Ante todo quiero que escuchen la explicación. Solo así podrán entender cómo es posible que se produjera este fenómeno metafísico. Quiero que sepan que al morir van al sepulcro 3 cosas. 1. El cuerpo físico. 2. El fondo vital de nuestro organismo, especie de doble etérico que va descomponiéndose lentamente junto a la tumba. Y 3. La personalidad. Esta última es energética, pertenece al sepulcro, pero a veces sale de él y se da el lujo de andar por diversos lugares. De acuerdo con el relato, creo que ustedes podrán entender que eso que se hizo visible en el baile, que fue el fantasma que pidió prestada la prenda de vestir, era la personalidad de la muerta. Solo así podemos explicarnos el motivo por el cual tal prenda fue hallada precisamente sobre la fosa sepulcral. A continuación, otro relato que nos hace el indicado maestro, siempre sobre el tema. Esta vez se trata de una dama que tomó un taxi a la medianoche en la ciudad de Guatemala. Al preguntarle el chofer sobre el domicilio, le dio ciertas señas que vinieron a coincidir ciertamente con el panteón de la ciudad. Un poco extrañado, el chofer dejó a la dama exactamente en la puerta funeral, no sin antes exigirle el correspondiente pago, valor del transporte. La señora aquella le manifestó que en ese instante no tenía dinero, pero que le daba una prenda de oro con la cual garantizaba el pago. Después le rogó que al día siguiente fuese a su casa, situada en la calle tal, número tal, etc., que tocara aquella casa y que entregara la cadena a su mamá, reclamándole el dinero, valor del pasaje. Un poco confundido, aquel chofer se alejó de la puerta funeral, y al otro día, muy de mañana, llegó a la casa indicada por la dama. Salió una señora de avanzada edad preguntándole qué deseaba. El chofer, sacando la cadenilla entre una bolsa donde la llevaba, le mostró a la señora contándole lo ocurrido y rogándole le entregara el dinero, valor del pasaje de la hija fulana de tal. Al ver aquella cadena de oro con su hermoso medallón, la anciana madre reconoció la prenda de oro con que fuera enterrada su hija, muerta hace algún tiempo. Es obvio que la anciana palideció, llena de infinito terror. Después de esto, invitó al chofer a penetrar al domicilio, con el propósito de que tratara de identificar a su hija. Para tal efecto le enseñó una fotografía ampliada que bellamente enmarcada se hallaba en la sala. Es ostensible que el chofer la reconoció de inmediato. No hay duda de que la madre quedó
en un estado de confusión espantoso, y hasta se dice que el chofer más tarde volvió a verla en otro punto de la ciudad. Este es otro caso de materialización de la personalidad o expersonalidad de un difunto. En los tiempos antiguos había más comprensión de la gente, entonces se enterraba a los difuntos junto a todas sus pertenencias, incluyendo comidas, bebidas y otra clase de enseres con los cuales el difunto estaba familiarizado en vida. Así es como la personalidad del difunto se siente en su ambiente, como en su casa. Debemos tener caridad por los muertos y entender con amor a esas sombras del panteón. Debemos llevarles flores, amor, oraciones y también aquellos alimentos que en vida solían comer. En México dan el ejemplo el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, poniendo entre los sepulcros alimentos y bebidas que en vida tanto les gustaba a ellos. Ojalá que gente de otros países siga este ejemplo. En otro libro respecto a la muerte, el maestro Samael dice lo siguiente: al ocurrir aquello que llamamos muerte, el ego abandona el cuerpo físico. El ego y el alma están unidos al cuerpo físico por el cordón plateado. Este cordón de material astral une el alma con el cuerpo físico. Pero cuando dicho cordón se rompe y el alma no puede entrar en el cuerpo físico, el cadáver atrae el ego y por medio de la imaginación está actuando sobre la materia plástica del mundo astral. Transforma la tumba en un dormitorio o salón de hospital. Ante la imaginación de las almas de los muertos, el cementerio no es tal para ellos, sino hospitales, salones, dormitorios, clínicas, etc. Cada tumba es para ellos un salón cualquiera menos una tumba. Estas almas se creen todavía de carne y hueso y por ende sienten todavía las mismas enfermedades de las que sufrieron. Por lo común, estas almas, personalidades, exhalan el inmundo olor de cadáver en putrefacción. Sufren estas almas amarguras de su vida y anhelan curarse de sus enfermedades. Esta horrible atracción hacia los cementerios desaparece tan pronto el cadáver se ha vuelto cenizas. Hecho cenizas el cadáver, la personalidad llamada comúnmente alma se siente sana y alegre y abandona el cementerio que ella, en su imaginación turbada, creía cualquier cosa menos un cementerio. Pero si se quema el cadáver, el alma evita entonces pasar por todos esos horribles sufrimientos de los cementerios. Los cadáveres se deben quemar por caridad, por compasión, por piedad y por amor a los seres queridos, pues los sufrimientos del cementerio son horribles. Es muy duro para la personalidad vivir entre una tumba, creyéndola salón o cuarto de dormir. De ahí el horror que los vivos tienen al cementerio. Y mientras el cuerpo exista, atraerá a la personalidad hacia la tumba, y ésta sufrirá lo indecible. Es 1000 veces preferible tener el dolor de quemar el cadáver de un difunto amado, y no que esta pobre personalidad siga atormentada dentro de un cementerio. Sea usted compasivo con el ser querido, queme su cadáver para que la personalidad se libere de las amarguras horribles del cementerio. No sea tan cruel con el ser amado. Queme su cuerpo para que esa personalidad se libere del cementerio. Lo explicado sobre cementerios ha sido comprobado por algunas personas videntes. Estando en Pamplona, norte de Santander de Colombia, supe de un interesante caso relacionado con el tema que estamos tratando. Cierto caballero cuyo nombre no menciono transitaba por una calle de esa ciudad en una noche de esas silenciosas, solitarias y frías de aquel poblado rodeado de páramos. El caballero vio una bella dama, a quien galantemente le ofreció acompañarla hasta su casa. La dama le inspiró al caballero ansias de poseerla en el acto, y ella no rehusó la compañía. El galán caminaba feliz con la dama, anhelando románticas aventuras donjuanescas. De pronto la dama se detuvo ante la elegante puerta de una lujosa mansión rodeada de bellos y magníficos jardines. Allí hubo dulces palabras, frases amorosas, y por último la dama invitó al caballero enamorado a entrar en su encantadora morada. El galán se sintió feliz y entró en aquel hermoso dormitorio, lleno de ansias sexuales irresistibles. El enamorado se acostó en el improvisado lecho nupcial
y allí se durmió sin que la dama se acostara a su lado. Cuando el galán despertó, ya el sol iluminaba los vastos horizontes en las húmedas cumbres de los páramos que rodean a Pamplona. Se sintió algo incómodo en su lecho y vio que las paredes de su cuarto se cerraban amenazantes sobre él. ¿Dónde estoy?, se preguntaba. ¿Dónde está la cama? Al mirar detenidamente vio con horror que se encontraba dentro de una tumba en el cementerio. No pudo pronunciar palabra, se llenó de pavor y quedó privado del conocimiento. Horas después, algunos visitantes encontraron al caballero dentro de la tumba y lo sacaron privado todavía del conocimiento. Hubo intervención médica y el caballero, ya vuelto en sí, contó lo ocurrido a las autoridades, que desde luego lo declararon loco. En aquella tumba había sido enterrado el cadáver de una bella dama hacía muchos años, pero ella, con su imaginación dentro del plano astral, había convertido la tumba en una elegante mansión. Indudablemente ya se había liberado de la atracción del cadáver, pero no de la atracción hacia la bella mansión construida por ella, en el plano astral o dentro del ambiente astral de la tumba. La dama sacó al caballero de la región química y lo metió con cuerpo y todo dentro del plano astral. Esto se llama en ocultismo estado de jinas. Hasta aquí los relatos interesantes del maestro Samael. En un futuro programa hablaremos del estado de jinas o estado de jinas, el poder de atravesar la cuarta dimensión o plano astral físicamente y conocer los planos de conciencia en nuestro cuerpo material. Gracias por escuchar el programa.